Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí en un programa más de Onda Abierta, el programa de la gente despierta. Damos la bienvenida a todos ustedes, como todas las semanas. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Con ustedes, sus amigos Lalo Trejo y Manu Rodríguez, compartieron micrófonos en una nueva experiencia, en una nueva aventura. Manu, porque vamos a intentar hacer una reflexión el día de hoy. El día de hoy estamos muy reflexivos. Pues para tratar de entender por qué se da esta cuestión de la ¿cómo se llama? Pues el engaño, ¿no? A través que te promete, digamos, cuando un político te promete algo y hace otra cosa, ¿no? Son clásicos. Son cosas que no se dan en México, pero no, vale la pena analizarlo. Y nuestro programa se llama del método al modus operandi. Y pues lo que tenemos que decir que es, Manu, por favor. Pues mira, mi querido Lalito, yo creo que la cuestión del discurso, en este caso, los métodos de los cuales se vale cualquier persona para obtener algo, pues obviamente nos van a dar muchas maneras de pensar, ¿no?, acerca de la misma. Entonces, como podemos pensar algo positivo, pues viene algo negativo. Desgraciadamente muchas veces viene lo negativo primero, ¿no? Claro. Pero yo creo que ese modo de operar o esa manera de obtener algo, pues es clave, mi Lalito, y además es de pan de todos los días. Pues sí, hemos visto, yo creo que, bueno, yo estoy asombradísimo. No, por supuesto no vamos a decir muchos datos, no vamos a decir nombres, ni vamos a decir nada. Sí, pero nombres. digamos, hay un alcalde que acaban creo que se dio a la fuga, pero resulta que él era el que cobraba piso, ¿no?, derecho de piso. Él distribuía la droga en su municipio y todo eso. O sea, nada más estaba utilizando como de pertrecho su puesto político, pues para hacer todos sus desmanes, ¿no? Hay una alcaldesa que también, bueno, la de Tijuana, que le acaban de vetar de Estados Unidos, y ya le quitaron su visa, precisamente porque Estados Unidos dice que tiene nexos con el narco. Pero mira, vamos a ser honestos, ¿no? Digamos, después de la detención del Chapo, de la detención de todos estos capos que han terminado allá en Estados Unidos, pues ya cantaron, ¿no? Ya cantaron bonito. Ya saben ahí cómo está el teje y maneje de las cosas. Y la verdad, pues yo creo que si yo hago un trato contigo y de repente tú dices, ay, es tu bronca, y me sueltas, pues me voy a enojar contigo, ¿no? Obviamente no me voy a quedar callado. Pues es que vamos a estar de acuerdo, creo que los discursos nunca se van a acabar, ¿no? Nunca. Uh-huh. Nunca, y además es como una quimera que le quitas la cabeza una hidra, ¿no? Le quitas la cabeza y sale otra, ¿no? O salen otras dos. Entonces, yo creo que también algo muy importante es cuánto tiempo ha funcionado este método o cuánto tiempo ha funcionado. Estamos hablando de ya una cuestión histórica, obviamente. Ya arraigada a las venas, ¿no? Ya lo dijimos que no es en México, no es en México de esta línea de vida, sino en un mundo paralelo y alternativo, en donde sí se dan estas cosas, ¿no? Sí. Y que realmente podemos ver que en el discurso, ¿no?, en un buen discurso, porque no podemos negar, y lo dijimos en su momento, el discurso de la 4T fue uno de los discursos más eficientes que ha habido, más efectivos. La verdad, bueno, estaba el caldo en su punto. Sigue el caldo, ¿no? Ya hay broncas, ¿eh? Sí. Pero finalmente, digamos, en ese tiempo, cuando surge el discurso de Andrés Manuel López Obrador, pues realmente el caldero estaba hirviendo. Y al final de la historia, pues es un discurso que fue comprado por la sociedad, y la verdad se necesitaba en un momento histórico, un momento nodal, que realmente se requería un discurso prometedor, un discurso ideático, ideológico, no sé, todo se dio para que las cosas cundieran. Pero conforme hemos visto que se ha ramificado y posicionado, pues la verdad es que vemos que muchos de estos alcaldes, pues
están dejando mucho que desear, ¿no? Y digamos, esto no es algo que yo me enteré, ¿no? Pero está en las noticias, a viva voz. Y eso es lo triste, mi querido Lalito, porque desgraciadamente los protagonistas de estos discursos, si nos vamos a la política, bueno, pues venimos de un discurso más amplio, ¿no? Más grande o más general o en común se podría llamar, pero bueno, pues ahí están las noticias y vemos que estas personas no van con este discurso. Pues sí, y nosotros vamos a enfocar no tanto a qué hacen, ¿no? Sino esta situación vamos a tratar de comprender qué significa, cómo se da, por qué se da esta cuestión de yo representar, esta cuestión tan maquiavélica. Recordarás el libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, en donde dice que no importa quién seas, lo que importa es cómo te ve la gente. Entonces la cuestión es que esta situación sí es muy maquiavélica, en donde se te pinta un panorama holográfico que simplemente oculta pues cuestiones que no tienen nada que ver con ese discurso. O sea, y ya está muy normalizado el asunto, ya sabemos cómo realizar un discurso, qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que prometer, cuáles son los apetitos de nuestra sociedad, como para saciar, aunque sea de momento, pues esa necesidad, eso que queremos escuchar. Pero al final de la historia, pues lo que se hace detrás de, pues es algo completamente opuesto, ¿no? Y yo creo que ahí es donde viene el fin del discurso, ¿no? Pues sí, y es lo que vamos a ver, mira. A ver, venga. Fundamentalmente, método y modus operandi, pues, significan lo mismo. El método, pues, mira, yo tengo aquí, lo googleé, dice, modo de decir o hacer con orden. Esa es la primera sección. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. La sección tercera es obra que enseña los elementos de una ciencia o arte. Es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Y tiene sinónimos como sistema, procedimiento, táctica, disciplina, manera, modo, forma, norma, regla, criterio, fórmula, etcétera. Pero modus operandi, ¿qué crees que significa? Es una locución latina que significa exactamente lo mismo. El modo de hacer las cosas en la búsqueda de un objetivo. Es exactamente lo mismo, nada más que pues lo chusco de nuestro título, pues se refiere más bien a en qué usamos o cómo usamos cada término. El método pues es una cuestión muy ordenada para lograr un objetivo, ¿no? El cómo hacemos algo para lograr un objetivo, pues atendiendo a cuestiones a veces científicas, ¿no? O muy ordenadas, ¿no? Porque también podemos elaborar un método para hacer nuestra casa, ¿no? Pero primero sacudes, luego barras, eso me parece muy congruente, porque vas a tirar basura y luego la vas a retirar con la escoba. Si lo haces al revés, pues entonces tu método creo que tiene una falla, porque después de haber barrido, sacudes, pues te va a quedar basura, ¿no? O inclusive el método para bañarte. Claro. ¿No? Te lavas el pelo. Bueno, la parte de la cabeza. Porque si te lavas tu cuerpo y luego lavas tu cabello, pues el jabón te va a escurrir y pues te va a llevar la suciedad que pudiera tener el pelo, te va a llegar al cuerpo. Bueno, todo tiene un método, todo tiene un orden. El modus operandi lo manejamos más bien para asuntos escabrosos, oscuros, ¿no? Yo ahí difiero un poquito, porque también hay muchos modus operandi de cómo ligar, por ejemplo, de cómo convencer a la gente, por ejemplo. Y obviamente, pues para esto no te vale de un discurso político. Es lo que estoy diciendo, o sea, significa lo mismo. Sí, claro. Sin embargo, por lo general, cuando tú no te refieres al método de los delincuentes, no, dices su modus operandi. Modus operandi. ¿No? Por lo general, entonces, eso es lo chusco de nuestro título, ¿no? Es lo mismo. Más barato. Y aquí es donde vamos a ir profundizando para entender cuál podría ser la diferencia entre estas dos cosas que aparentemente son lo mismo. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Muchas veces, o sea, no nada más tiene que ser algo malo, ¿no? Yo inclusive te da miedo la inyección y yo te armo un teatro guiñol para distraerte y te estoy engañando para poderte poner la inyección. Entonces se lo hacen mucho a los niños.
los engañan para poderles poner la inyección, y eso no es algo malo ni perverso, creo que es algo muy positivo. Al contrario. Un engaño es que alguien te diga algo o trate de convencerte de algo que no es verdad, o manipule la verdad de tal manera para que tú llegues a otra conclusión, a una conclusión que yo miro como algo ventajoso para mí. ¿Vale? Y digamos, aquí hay algo bien interesante, lo estudié cuando estaba yo en la escuela, la cuestión de la corrupción. No sé si tengas algo que decir antes de que yo diga esto. No, adelante. Mira, dice, las normas sociales y cultura organizacional. Dice, donde la corrupción es frecuente, puede convertirse en una norma social tácita, en donde todos asumen que todos lo hacen y pues entonces, pues dale, ¿no? Porque lo que hacen pues no tiene a simple vista consecuencia. Por presión social. Presión social. Ajá, digamos, vas tú, como se dio hace muchos años, ¿se acuerdan? Vas tú en tu patrulla, bien quitado la pena, y de repente se te acerca alguien y te dice que le echas o te mueres. Entonces esa presión, dices, no, pues de a todo, pues ya ni modo, te dejan entre la espada y la pared, ¿no? Ser diferente en un ámbito corrupto, digamos, o si se llegara a dar el caso aquí en México, que en algún ámbito político se diera la cuestión de la corrupción. Que no pasa en no, México, y tú entras pues limpio, no traes esa ideología, pero te van a ver como raro, no van a confiar en ti. Hijo, eso va a ser una presión social, eso va a ser una presión social fuerte. Claro, muy muy fuerte. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente no permites ejercer lo que debería de realmente pasar, ¿no? Al contrario, o sea, es como una ley absoluta. Es como la famosa frase de el que no tranza, no avanza, ¿no? Claro. O sea, tenemos algo así, ¿no? Algo decía de hay que tiznar porque el de atrás nos viene tiznando, algo así, ¿no? Pues es que hay muchas, Milalito. Mira, por ejemplo, yo me sé una, perdón por las palabras, pero suena así, ¿no? Y que dice, mira, yo prefiero que digan, ahí va ese pinche culero, que ese pobre pendejo. Y esa es buena, ¿no? Digo, no es necesario que seas realmente el culero. O sea, la palabra culero no es, bueno, suena muy ofensiva, ¿no? Pero yo creo que a veces pues se puede interpretar de otras maneras, ¿no? No únicamente el ser culero es ser malo, ¿no? Sino creo que también es ser abusado. Y yo creo que también pues se puede voltear, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, pues obviamente todos le aplicamos para decir, ay, no, pues el que es malo y el que tiene poder, órale, ¿no? O sea, el que le pasa, ve cómo está, ve cómo vive, pero pues realmente no sabemos cómo vive, ¿no? No sabemos si esa persona realmente está tranquila o puede dormir, no sabemos si esa persona realmente es feliz, aunque tenga lo que tenga. Fíjate que hay un caso de corrupción primigenio que para los mexicanos o para los mexicas en ese entonces no fue un acto de corrupción. Para ellos pues era algo desconocido y por ende era valioso. Aquí había oro, había mucho oro, pero no conocíamos el vidrio. No teníamos metodología para fabricar cristal. Entonces es muy famoso esto del cambio de piezas de oro o pepitas de oro por las canicas, ¿no? Por las cuentas de vidrio. Y esto no fue un acto de corrupción, sino hasta que, ponderando la cultura europea, pues el mexicano se da cuenta que para el europeo las canicas no tenían valor, cuando el oro para ellos era muy valioso. Entonces, al darse cuenta de esto, pues el mexicano el mexica se siente pues burlado, se siente indignado, se da cuenta entra en la noción de lo que significa la manipulación y el abuso, ¿no? La corrupción, y pues la mala entraña del europeo, pues que dijo, de aquí soy, ¿no? Aprovechando esto. Entonces, pues esto fue un constructo ideológico
que a través del tiempo, pues el mexica se dio cuenta, bueno, el indígena, porque quiero decirles que para los que se consideran aztecas, al final de la historia, ¿quién creen que se quedó en Tenochtitlan a la caída de Tenochtitlan en 1521? Se quedaron los españoles, se quedaron los tlaxcaltecas, se quedaron los cholultecas y todas las tribus que se habían adosado a Hernán Cortés, porque los nahuas tuvieron que salir de ahí. Entonces la mayoría de personas que ocuparon Tenochtitlan ya no eran tenochcas. Sí, claro. Entonces, cuando empieza ya el intercambio genético entre europeos e indígenas, obviamente pues creo que los menos fueron los nahuas. Entonces no nos podemos decir, somos de la raza azteca. Yo creo que somos más otomíes, somos más tlaxcaltecas, somos más somos un bello licuado, mi querido Lalo. Pues ya todo el mundo está igual, mano, ya no, sí, no nos preocupamos. De hecho ya es parejo. Pero al final de la historia, pues lo que es lo mexicano, pues no tiene tanto que ver ya con lo azteca, y mucho menos, pues tampoco, así como tanto lo español, y más si tú tomas en cuenta que con la llegada de los negros, después de las enfermedades en México, que diezmó el 90% de los indígenas, más o menos, es lo que se calcula, pues empezamos a tener cruces también con los negritos, con los africanos, con españoles, y con los de las diferentes tribus de aquí de México. Entonces, pues yo creo que no es como que tanto que la raza azteca, ¿no? Eso, bueno, vamos a hacer tradición, ¿no? Son raíces, obviamente, antepasados de nosotros, pero realmente nosotros de pureza, pues no. Vamos a ser honestos. Claro. Entonces, mira, también recuerda cómo se da el encuentro entre Hernán Cortés y el Moctezuma. Sí, es Moctezuma. Sí. Bueno, una disculpa si nos equivocamos. Ahorita nos acordamos bien. Pero pásenos el dato, por favor. Haz de cuenta que el jefe Tenochca le dice a Hernán Cortés que acepta respetuosamente su rendición, obviamente en lengua mexica. Y Hernán Cortés dice que en nombre de la corona española acepta la rendición de Tenochtitlan. Hernán Cortés tenía la Malinche para traducirle. Nadie de los tenochcas conocían el español, entonces no sabían qué era lo que les estaba diciendo, pero todos se quedaron de momento bien contentos. Hernán Cortés entra a Tenochtitlan sin problema, como invitado, después de su rendición, ya entra como invitado, pero él traía en su cabeza muy fijo la figura de un posible tesoro. Él ya había visto que había mucho oro, ¿no? Y sí, en el templo y en la casa de Moctezuma pues había mucho oro. Obviamente tenían bien cerquita la mina, que ahorita conocemos como la mina de Real del Monte, que era donde ellos, aquí en esta zona sacaban el oro y la piedra negrita está. ¿Obsidiana? La obsidiana. Ahí en el guajolote puedes encontrar todavía la veta de obsidiana, que todavía está muy grande. Y bueno, es una de las herencias que como indígenas mexicanos nos lega a Europa esta conducta. Ese discurso engañoso, esa capacidad de fingir algo que pues yo creo que Moctezuma Xocoyotzin nunca se imaginó que detrás de lo que él estaba diciendo hubiera otras intenciones, ¿no? ¿Sí te das cuenta? Claro, por supuesto. Y pues después de un tiempo, pues, lo que hacen es cuando llega que llegan de Cuba para apresar a Cortés sale a defenderlo, y lo que hacen es sacrificar a unos españoles. Cuando regresa Cortés, pues ya vence al ejército que venía a apresarlo, y se le unen las tribus que por donde iba pasando, y ya se presenta Tenochtitlan. Pero imagínate
lo que sintió el Tlatoani mexica, porque ahí ya no hubo engaño. Imagínate lo que iban gritando los tlaxcaltecas que de veras odiaban a Tenochtitlan, odiaban a los mexicas porque pues, los utilizaban para sus guerras floridas, ¿no? Sí. Y para sacar elementos para sacrificio. Entonces pues había un encono bastante interiorizado, y en la calzada donde ellos llegan, no me acuerdo si es la calzada Tacubaya por donde entran, o si es por todas, ¿no? Uh-huh. Que se reparten, pero pues estos iban gritando su grito de guerra, y Moctezuma se queda así, ya no dice absolutamente nada. Pero yo digo que lo que dices ya valió, ¿no? Ya. Pues es que imagínate, ¿no? De por sí, o sea, ya hay un apoyo cuando era alguien externo, ¿no? Y de repente pues te ves respaldado, pues dice, órale, mira quién está entrando, ¿no? Y ya los otros pues mentando madres y todo. Pero pues esto era ya, hubo un robo, inclusive intentaron huir los españoles de noche, pero el ruido que hacía el oro al rebotar, ellos se lo ocultan así en las ropas y tratan de huir por las calzadas, hasta que una señora que iba en su chinampa, en su chalupa, los ve y da la voz de alerta, y entonces los apresan, los agarran. Entonces la intención nunca fue en realidad honesta, fue una intención deshonesta, uh-huh, de parte del español europeo. La verdad es que esto nos deja bien en claro pues cómo se da este primer encuentro deshonesto entre dos poderes, ¿no? Uh-huh. La corona española y la corona mexica. Y bueno, pues esto entra en un desarrollo, hay que ver, pues no sé si sabes, una disculpa para mis amigos de los poblanos, pero la verdad es que ahí pasan cosas que te sorprenden. Pues sí, yo creo que todo el paso de Cortés está plagado de gente deshonesta. Y te voy a decir, en un hotel me sacaron mi maleta de entre las piernas y no hubo nadie que acusara a nadie, todo el mundo se quedó callado. O sea, ahí sí sigue ese discurso. Wow. Todo el paso de Cortés es así. Ya en pleno siglo. Todo el lugar donde Cortés puso su bendito pie se llenó de corrupción. Tiene ese sello. Sí. Entonces, bueno, no nos vamos a meter en tantas cosas. La verdad es que ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo? Como yo te decía, esta situación de estos personajes morenistas de la política que están siendo apresados, o que se están teniendo que dar a la fuga, o que están en entredicho o bajo investigación. La verdad es que pues sí nos deja pues ver quizás las consecuencias de aquello que yo te refiero, ¿no? Uh-huh. Sí, algo plagado en años y años y años. Aquí lo triste, como te decía, pues es que ese discurso no cambia, ¿no? Pero hay algo muy chistoso también aparte del método, mi querido Lalito, que se va perfeccionando. Ah, claro. Pero, vamos a... Aquí no se ve tan perfecto. Porque, por ejemplo, en el caso vámonos al ejemplo de los modus operandi de los asesinos seriales, ¿no? Uh-huh. Sabemos que, bueno, hay asesinos que son un tanto desordenados y otros ordenados, ¿no? Pero sin embargo, pues los dos buscan una perfección a través de la misma experiencia, ¿no? Y en este caso, obviamente, pues, por ejemplo, el caso de los ordenados, pues van rectificando cada uno de los errores que puede llegar a apresarlos, que, ojo, bueno, aquí, pues todo el mundo quiere ser apresado, a fin de cuentas, ¿no? Que no se dejen que tarden como, pues no sé, el asesino del Zodiaco, como Jack el Destripador, como alguno de ellos. Pero todos querían ser vistos. Claro, ¿por qué? Porque pues no hay un crimen perfecto, claro, por supuesto, y un ego enorme. Sí, claro. Entonces yo creo que viene muy de la mano con Cortés, ¿no? Cortés pues era una persona
Digo, no vas a mandar a cualquier gente al otro continente. No, dicen que era muy preparado, ¿no? Exacto. Entonces, pues, obviamente, pues este discurso lo vemos plagado ahorita también. Ahí está, ¿no? Pero lo que insisto es de que, no lo sé, o sea, vamos con la política, es, sí, un factor que puede ayudar, un factor que se necesita, pero realmente no hay, o bueno, tú no me dejarás mentir, o sea, hay personas que están dentro de la política o dentro del poder y se olvidan de ese objetivo, que en este caso es hacer las cosas mejor, o en este caso mejorar el entorno para él mismo incluso, o para los demás, ¿no? ¿Y qué terminas haciendo? O sea, terminas dejándote llevar o cediendo a un discurso más personal, ¿no? Más íntimo, más propio, en el decir, bueno, pues sí, soy el alcalde de tal lugar, vengo a proponerte esto, mira, yo soy Juan Manuel, vengo a decirte que, Lalo, si tú votas por mí, no te va a faltar nada. ¿Por qué? Porque está esto. Y de repente, pum, tú votas por mí y yo todo ese dinero me lo llevo, o lo robo, o lo sustraigo, o lo reparto, o hago otra cosa, pero no hago nada para apoyarte a ti. Y eso que tú depositaste la confianza en cada una de mis palabras. Entonces, creo que lejos eso de perfeccionarse, se ha perfeccionado, pero en el hecho de ser más burdo y más irreal. Mira, vamos a continuar con mi análisis, pero ahora en el momento prehispánico. Cuando llega, bueno, ya cuando se establece la Nueva España, cuando empieza a organizarse, su estructura económica, su estructura política, su estructura social, empieza pues esta división de clases pues se hace muy profunda, ¿no? El nativo americano pues se convierte en una especie de esclavo, ¿no? Sí, estaba la ordenanza por parte de Carlos V, desde la reina Isabel la Católica hasta Carlos V, pues ellos siempre votaron para que la Nueva España se convirtiera en un lugar en donde se venerara a Dios. Esto tenía que apoyar mucho a la Iglesia Católica. Cuando, acuérdate, en 1521 ya estaba la Reforma Protestante. O sea, había una crisis en la Iglesia Católica en Europa, y aquí pues apenas estaba surgiendo con nuevos devotos. Entonces estaba esa ordenanza de sí, cuídalos, sí, introdúcelos a la fe verdadera. Pero obviamente pues el español pues traía el colmillo bien retorcidito para pues aprovechar la situación. Entonces en esas encomiendas que eran supuestamente para proteger al oriundo, pues resulta que no había un salario, no había un horario, no había absolutamente nada, y sí había muchísimo trabajo. México se convierte en una potencia exportadora de frutas, de legumbres, de oro, de plata, de un montón de cosas, y para todo eso pues se requería mano de obra. Entonces México empieza a justificar señor Carlos V, mi bien amado rey, es que si soltamos a los indígenas, ellos son como niños, si nosotros los soltamos ellos mueren, o sea, y se les morían a montones, ¿no? Cuando empiezan a hacer este procedimiento en La Plata de la sublimación, que ocupan este metal líquido que se llama azogue. ¿La azogue, algo así? No, era el mercurio. Bueno. Ese proceso, para el que miraba, lo dejaba ciego. ¿A quién crees que ocupaban para mirar? Claro, pero por supuesto. Es que era un indígena mexicano. Y es más, no nada más para eso, incluso por ejemplo, en las haciendas de beneficio, que era donde verdaderamente, bueno, también se separaban estos metales, pues obviamente había métodos donde había un tipo como de, ¿cómo se le llama? No me acuerdo, pero bueno, había que caminar sobre la piedra, para obviamente, abajo había un pequeño filtro, y que ahí cayera lo que fuese plata, oro, todo tipo de metal precioso, ¿no?
Y bueno, pues obviamente, pues, ¿quién lo hacía antes de que metieran bestias? Los indígenas. Los indígenas, ¿no? Entonces, vamos a ser honestos. Ahí hay algo que no, bueno, no es que no cuadre, ¿no? Digo, nos tocó vivir así. Es más, si te vas, por ejemplo, a Brasil, los portugueses no llegaron golpeando, ¿no? Los portugueses no llegaron peleando, llegaron obsequiando cosas. Pero después, ¿qué hicieron? Ah, sí, por eso, ese es otro discurso, ¿no? Sin embargo, pues nos vamos al lado norte, nos vamos a, no sé, a México, nos vamos, no sé, a Estados Unidos, y pues ahí entraron con violencia. Cuando esas personas ya vivían ahí, ya tenían una forma de vida incluso más organizada, más limpia, más pulcra. ¿Y qué hicieron? O sea, trataron de llegar a imponer, porque realmente a renovar, a crear, sí hubo innovaciones, obviamente tenía que haber fusiones, tenía que haber mezclas, pero vamos, o sea, estamos en una imposición de discurso contra discurso, de método contra método. Y al final de la historia, pues no era una cuestión, o sea, sí, era pues vestían de manera diferente, y en México, por supuesto que mucho más frescos, porque pues estamos muy cerca del trópico, pues no hacía falta, digamos, tanto como si vinieras de Inglaterra, ahí hace mucho frío, ¿no? De Escocia, ahí sí tenías que tener pieles en la antigüedad. Mira que ya estaban como que más fresquecitos, y eso lo tomaron como, los primitivos, ¿no? Ajá. Pero finalmente, pues se han hecho análisis hídricos, análisis agrícolas, análisis de muchos sentidos, y la verdad es que competían muy bien con los sistemas de producción. De hecho lo superaban, porque incluso desde hábitos, o sea, vamos a hacer, tú lo mencionas, ¿no? Hay del lado europeo pues el hecho del frío, ¿no? Este factor que es horrible, entonces bañarse así, pues no, y en cambio en México pues había temazcales, no en todos lados, pero sí había muchos temazcales, o sea, la higiene era de vital importancia. Había mucha agua. Y al final de la historia, pues tú te podías bañar 2 veces al día y nadie te veía mal, ¿no? No, de hecho lo hacían, porque te digo, incluso era parte obligatoria de la cultura. Algo que, por ejemplo, pues los europeos cuando llegaron no traían, en lo más mínimo. En lo más mínimo. Pues haz de cuenta que esta distancia, esta distancia entre la sociedad indígena y la sociedad española, pues se hace abismal. Y bueno, obviamente, pues los de abajo, por llamarlos de alguna manera, se acostumbran a ver a través de las generaciones. ¿Cuántos puede haber en 100 años? 3, 4, ¿no? Generación 5 generaciones. La quinta generación ya no tiene ni idea de lo que fue la primera. No. Ya ha cambiado todo, ya nada más se abocan a lo que ven. Entonces se acostumbran a ver pues al señor, al gobernador, siempre con ciertas características, y en un comparativo muy lógico de cuando yo me veo a mí mismo, me doy cuenta de pues que hay diferencias que quizá podrían justificar que yo hubiera dado otro más grande, ¿no? Y así se genera la sociedad mexicana. Esta es una teoría mía, no, ni siquiera me la aceptaron cuando yo la propuse en la academia, y lo digo así, es una idea mía, que yo creo que la élite política se forja cuando ya cambia, después de los movimientos independentistas, revolucionarios, después de que pasa todo eso, pues ya empezamos a participar algunos, ¿no? Más, pero ya somos como que nosotros, podemos decir, los que empezamos a participar. Sin embargo, llevamos esa idea bien interiorizada de que hay dos partes, ¿no? La parte de élite y la parte subsumida, la subyugada. Y entonces, ¿por qué quiero llegar ahí? Pues porque ahí hay poder, porque ahí hay beneficio. ¿Por qué? Porque ahí hay dominio, ¿no? De todas esas masas que también con el tiempo también se multiplicaron, ¿no? Ahorita pues ya conviene, sí. No podríamos decir en la época de Juárez, donde el gobierno andaba de aquí para allá en un carruaje, y todo el gobierno estaba metido en un carruaje, ¿no? Entonces ve todas las ramas que ahorita tenemos, pues ahorita el pastelote mexicano. Era más fácil el objetivo, pero bueno. El pastelote mexicano pues vale la pena. O sea, México no ha sido un país pobre, pero nunca, o sea, es por
otros motivos. O sea, el México aleatorio, ¿no? Sí, no ese que... No, otro donde vivimos nosotros. Entonces, esta situación a mí me da a pensar, pues, que el político mexicano sale de esas líneas, ¿no? Y con esa mentalidad. No de hacer patria, obviamente, no. Jamás. Sino de obtener beneficios propios. Y eso es algo que sale, ¿no? Como el propio español que llegó aquí, pues para hacerse rico, obviamente, ¿no? Claro. Y eso fue la exigencia que le hicieron a Hernán Cortés cuando la caída de Tenochtitlan, pues le empiezan a reclamar a Hernán Cortés pues sus beneficios de guerra, dónde iban a estar sus tierras, y a muchos los abrieron, y vinieron gente de España que ni siquiera participó, les dieron parte, y a otros murieron en la miseria aquí en México. Los que participaron, o sea, ellos ya traían lo suyo, ellos Es que obviamente vemos la intención bien marcada, ¿no? Y eso pues no... ¿Cómo lo tapas? ¿Con un dedo? A mí me da que pensar que cuando llegó Hernán Cortés a Tenochtitlan se encontró como Moctezuma, le dijo, ya te la sabes, güey. Es que pasó, papi. ¿Ya me organizaste todo, porque mira, quiero ese y ese y ese. Ah, y ese para mi salón. La obsidiana y el oro ya te la sabes, güey. No, Bueno. y pues mi querido Moctezuma así de pásale. Bueno, mira, hay otra manera de llegar a la corrupción, que es por conformidad y presión social, eso ya lo dimos. Sí. No, los individuos tienen que ajustarse al comportamiento del grupo, por lo que si un entorno promueve o tolera la corrupción, las personas pueden ceder a esa presión grupal para encajar, o sea, chupar para pertenecer. Darle el toque. Exacto. Aquí tenemos otro: deshumanización y distanciamiento moral. Quienes cometen actos de corrupción a menudo generan discursos justificantes tales como no le hago daño a nadie, o el sistema ya está podrido, o si no lo robo yo, lo robará otro. Fíjate que esas metamorfosis están bien interesantes, porque hay algunas muy chuscas, por ejemplo, aquella de que no, es que mi hijo no hacía daño, nada más salía a saltar, pero aquí saludaba a todos, ¿no? Eso fue, a mí me dio mucha risa. O sea, Es que no le hacía daño a nadie, pues nada más robaba, pero no hacía daño a nadie, ya estaba llorando porque se lo mataron. Y como ese hay unos casos, bueno, y en todos lados, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿qué tipo de lógica hay en ese discurso, Lalito? Aquí No, ya sabes que hay una normalización. Sí. De esos conceptos en donde pues robar es válido, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, estábamos en un lugar donde llegó una persona, un joven, y le dijo a mi esposa, señora, pues usted ya se la sabe, ya sabe qué onda con nosotros, ¿no? O sea, pero estamos bien tranquilos. Pues diciendo como que, bueno, ustedes pues no saben de esto, pero pues nosotros aquí le echamos duro. Móchese, ¿no? Ajá. Algo así. Bueno, dice aprendizaje social. La corrupción puede aprenderse observando a otros, más si se nota que obtienen beneficios sin consecuencias. Los modelos de autoridad corruptos refuerzan este aprendizaje. ¿Me puedes repetir eso de que acciones con consecuencias? Dice, la corrupción puede aprenderse observando a otros, más si se nota que obtienen beneficios sin consecuencias. Falso. De momento parece que no hay consecuencias. Pero siempre hay consecuencias. A futuro. Y eso es, a ver, No por me vas a ejemplo, decir que en el cielo, Manu, que van a tener en el infierno, porque eso ya no me la creo, ¿eh? No, o sea, a lo que voy es, por ejemplo, como aquellas personas que deciden optar por el narco. Tú sabes que para ahí únicamente hay dos salidas. Sí. Entonces, obviamente, pues, creo que el hecho de la corrupción, pues, no va a tener consecuencias. Claro que va a tener consecuencias. Como dices, tal vez no ahorita, tal vez no hace rato que, por ejemplo, me detuvo el tránsito y porque me pasé el verde y yo le dije, mire, écheme la mano, ¿no? Pues afortunadamente no pasó nada. Bueno. Deme la si atención. hubiese, no, mire, charolazo, ¿no? Y por ejemplo, si en ese aspecto, digamos, si hubiese habido un accidente con muertos o incluso que el mismo corrupto que está tratando de sobornar al policía se hubiese muerto, claro que hay consecuencias, Lalito.
Por supuesto que hay consecuencias. Para la corrupción siempre va a haber consecuencias. Pues estoy de acuerdo contigo, aunque no se note, aunque aparentemente no, Pues no sí, hay. no llegan al momento, pero llegan. Dice, falta de control percibido y desconfianza institucional. Dice, las instituciones tienen sistemas injustos. Si las instituciones tienen sistemas injustos o no cumplen con su función, se justifica la corrupción como medio de supervivencia o equilibrio. O sea, Y eso no es cierto. alguna vez alguien me dijo, fíjate que acababa de recibir un aumento salarial bastante significativo y aún seguía con su discurso de, pues es que pues nosotros ganamos bien poquito y es que si no es con eso, pues no sale uno. Y yo dije, pues ¿cuál es tu límite, no? Pero bueno, cognición social y sesgos. Las personas tienden a minimizar su propia responsabilidad y a exagerar la corrupción de los demás. Esto dificulta el cambio. Y dice, como resumen, la corrupción no se limita a una falta de ética individual, es el resultado de una interacción entre el individuo y su entorno social permisivo o corrupto. Y la verdad es que esta cuestión de entre el método o hacer las cosas con orden y el modus operandi, hacer las cosas con engaños, con opacidad, con falta de transparencia, con malas intenciones, pues la verdad la diferencia estriba, y te voy a decir, ya para no hacerle tanto canelas, es que el ser humano tiene 3 dimensiones. Bueno, yo pongo 4, pero básicamente son 3. El ser humano siente, tiene una dimensión sensitiva, donde están sus emociones, donde están sus cosas, ¿no? El ser humano piensa. A veces no, pero trata de. Bueno, esa es otra dimensión que debería existir en algún lado. Sí. Pero bueno, ahí está el pensar, y un tercero que sería el hacer, ¿no? El llevar ya a ejecución lo pensado. Yo pongo un cuarto que es el hablar, que sería entre pensar y hacer, ¿no? Declarar, sentir, pensar, hablar y hacer. Y estas 4 dimensiones, o estas 3 dimensiones, pueden estar alineadas perfectamente, muy congruentemente, lo que se le llamaría de una persona íntegra o integrada. Una persona íntegra es la que siente, piensa, habla y hace en el mismo tenor. O puede estar de aquí para allá, ¿no? O sea, mi sentir es uno, mi pensar es otro, mi hablar es otro, y lo que termina haciendo es como el Chavo del Ocho: esta parece de limón, pero es de fresa, y esta es de tamarindo, pero sabe a chocolate, así. O siento, hablo, no hago, y luego pienso. O sea, no hay orden. Hay ocasiones, ¿no? Ajá. Se presta. Entonces aquí la cuestión, y yo digo, yo creo que este es el mensaje más profundo de nuestro programa y a donde queríamos llegar, que obviamente podemos estar ante un discurso, o yo puedo expresar un discurso que por supuesto llene todas las ansiedades, los apetitos y todo de la gente que me está rodeando y me está escuchando. Sin embargo, no deja de ser eso, ¿no? Mi pensamiento puede ser otro y mi sentir puede ser otro. Y tu actuar puede ser. Y mi actuar puede ser otro, ¿no? O sea, es obvio que yo en el discurso, cuando estoy haciendo proselitismo, pues estoy haciendo un discurso bastante convincente que no corresponde ya cuando toca llevar a la praxis todo aquel discurso, ¿no? O sí, vamos a ver, sí hay beneficios, los beneficios que dije, pero solo son para algunas personas que ya tenían, ¿no? Los elegidos. Entonces esta cuestión, digo, no nada más tenemos que verlo en cuestiones políticas. Muchas personas a mí me han dicho, ¿no? Es que cómo voy a saber, porque digamos cuando atendemos personas que sufren violencia, o que sus esposos son muy borrachines, y te dicen, ¿cómo voy a saber? ¿No? ¿Cómo voy a saber que él tomaba tanto? ¿No? ¿Cómo voy a saber que era tan violento? Porque cuando éramos novios, por supuesto, estaba haciendo proselitismo, estaba en campaña, claro, ¿no?
Sí. Aún no llegaba, no tomaba el poder. Y resulta que cuando toma el poder, pues ya se convierte en otra persona, y empieza a hacer lo que quiere hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta cuestión, digamos, de no darnos cuenta de que una persona es golpeadora, es infiel, no le falta niveles de compromiso y todo, pues deberíamos nosotros dejar de ver las cosas en primer plano. Claro. Porque nos detenemos solamente en ese primer plano, en lo que es la apariencia, el discurso, ese holograma que nos muestra lo bonito de alguna cosa, y que al final de la historia no alcanzamos a ver ni lo que realmente está pensando, o inclusive de manera inconsciente lo que siente en realidad. Exacto. Digamos, una persona que fue violentada en su infancia por su mamá, ¿no? Vamos a hablar de un varón, puede pasar también a las chicas, pero vamos a hablar en este caso de un varón, que creo que es un poquito más frecuente, ¿no? Podría ser, ya ahorita ya no se sabe. Pero digamos, un varón que fue violentado por su mamá, que tiene ese resentimiento guardado en el inconsciente, no lo trae consciente. Y sí parece bastante genuino cuando se empieza a relacionar con su novia, y es muy tolerante, muy, ay mi amor, pues, o sea, te pone tapete para que claro, pasa sobre mí. Y al final de la historia, bajo ciertas circunstancias, esa herida emocional va a surgir. Sí, en algún momento. Pero esa herida emocional ya está ahí, y es visible. Fíjate que aquí es lo triste, ¿no? Porque obviamente, pues para convencer, como bien lo hemos dicho, para salirse con la suya en el objetivo que sea, pues yo creo que uno va a mostrar una careta que jamás ha sido. Es más, es como aquel dicho, ¿no? ¿Qué? Foco de la calle, candil de la calle y oscuridades de su casa, ¿no? Ándale, así, ¿no? Entonces, pues vamos a ser honestos, ¿no? Mira, es como una campaña política, ya nos han dicho lo mismo, ya, no sé, cuando tratamos o hacemos eso que se llama votar, pues uno busca las mejores opciones, ¿no? En el caso de la pareja, uno busca la mejor postura porque pues tú quieres forjar una familia muy bella, ¿no? En el caso de la amistad, pues tú buscas a alguien leal. Pero recordemos que estamos en la vida donde únicamente pues hay una sola cosa, lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Exacto. Y siempre pesa más lo que se hace. Pero al final de la historia te puedo decir que siempre va a haber señales, ¿no? Claro, pero estamos tan metidos en el primer paso que es sentir, en el primer paso que es hablar bonito, y no hablamos con la verdad. Porque si te das cuenta, pues muy pocas veces decimos, oye Lalo, fíjate que no me gusta bromear de esta manera, ¿no? Porque pues yo me siento agredido y vamos a terminar en un problema, ¿no? No, sí, no pasa nada, Lalo, tú por acá así de chingada, ¿no? Omites cosas. Y como tú dices, hay señales. Mira, el problema es que no estamos. Hay un discurso en el que caen miles de personas. Ajá. Y te lo voy a decir, hay un discurso que lo he oído, yo lo llegué a oír, nunca lo llevé a cabo, a pesar de que fui pastor juvenil, yo nunca dije algo así, pero lo oí muchas veces, ¿no? Y es así como, el que no entrega su diezmo le está robando a Dios, este dinero no se queda aquí, se va al cielo, estamos dando dinero porque Dios dijo que construiría nuestras casas y le estamos mandando dinero para que nos construya nuestras casas. Y tú dices, no manches, neta que necesitas como que 3 niveles de añejamiento para creerte algo así, ¿no? Está como los payasitos de, oye, es que es para esto, es para la casa de Jesús, ¿verdad, Jesús, que la quieres de 3 pisos? Qué triste. Pasan cosas, ¿no? Y la verdad es que en todos lados creo que es bastante común. Es una cuestión histórica. Se ha dado siempre. Yo creo que el noviazgo es una forma de presentar nuestra mejor cara. Sí. ¿No?
Sí, Ya después no importa, ¿no? Ya podemos ser quienes somos realmente, pues ya compramos, ya convencimos. En el trabajo, cuando llegamos a un trabajo, somos los más eficientes, los más productivos, los más y ya después nada, o sea, yo no voy a hacer esto, Claro. Entonces, siempre hay, como que eso es parte de la naturaleza humana. Yo creo que vamos por ahí. El mejor discurso es ese, ¿no? El darse cuenta que todo es normal y todo puede pasar. Todo está ahí, no hay cosas que ocultar. Únicamente quien se quiere engañar lo hace. Pero lo que queremos nosotros decir y a donde queremos llegar es que, claro, hay unas maneras de dejarse engañar muy bonitas, ¿no? Hay otras muy, muy drásticas, hay otras muy agresivas, muy imponentes, sí. muy subversivas, hay otras, o sea, es una gama, Lalito. El discurso de Donald Trump es subyugante. Ay, mi querido quesito de puerco. Uh-huh. O sea, es imponente, o sea, si dices, este es mi gallo. Sí es matón, pero pues mientras no me mate a mí está bien. No, es más, yo estoy con él para que no me mate. Pero bueno, lo que queremos nosotros es enviar un mensaje, o sea, mira el discurso. Claro, escúchalo bien. No lo compres. Nada más escúchalo con atención. Si puedes hacer el análisis, hazlo. Mira a la persona. Sí. Mira su comportamiento, o sea, en el lenguaje corporal se dicen un montón de cosas, a través de la mirada se captan un montón de cosas. No, hay un montón de... Lalito, que da, hombre. Obviamente, y acepto que no todos tenemos la formación como para leer estos discursos que están detrás del discurso hablado. Y estaba yo leyendo, me acordé que una pregunta honesta, o sea, si un mudo está hablando con lenguaje de señas, pero tiene amputado el dedo meñique, ¿se considera una falta de ortografía? Yo creo que ahí escribe con la chueca, la letra. Bueno, pues sí, debemos de saber que el ser humano es así, debemos de dejar ese comportamiento infantil, de creer en el discurso de viva voz, ¿no? El discurso, lo que se nota, esa apariencia, y pues ser mucho más observadores, ¿no? Claro. Observar, partimos de que las opciones son muy pocas, ¿no? Hay, no sé, ahorita 4 o 5 partidos. La verdad no tengo ni idea, Lalito. No soy muy allegado a la política, pero lo que sí sé es que pues hay nuevas visiones, ¿no? Nuevas posturas, hay nuevas caras, ¿no? Nuevas maneras, pues tal vez de llegar a un muy buen bien común. Sin embargo, vamos a ser honestos, los discursos pasados o el peso que estos tienen, ¿no? Obviamente las metamorfosis que han tenido, obviamente las evoluciones, las mejoras, las fallas también, ¿no? Pues a veces tienden, es como casarse con una marca, Lalito. Exacto. Es como si dijeras, mira, sabes que yo no voy a tomar el refresco del color tal, porque en la casa siempre se ha servido de este, ¿no? Obviamente todo es una elección, digo, todos somos libres de tener la misma, pero pues como tú dices, no, hay que elegir bien, digo, si tenemos esa gama de posibilidades, pues hay que elegir un buen discurso. Yo a lo que me refiero, pues hay muy pocas posibilidades y no cualquiera puede entrar, o sea, hay personas muy preparadas, pero en serio muy preparadas, que no podrían entrar a esos grupos selectos, ¿no? Alguna característica deben de tener. Pero yo digo, y este consejo te doy porque Popeye el marino soy, que si no pones atención en estos 3 niveles, ¿no? Que podrían estar diciendo una cosa, pensando otra cosa y sintiendo otra cosa, podría pasar, yo no digo, no ha pasado, pero nos da miedo que llegue a pasar, que de las poquitas opciones que están así como en ese holograma, pues detrás del mamparo holográfico, pues los que estaban acá, que ya están bien quemados, pues en bola se pasen para acá con los que están votando. Eso no pasa, ¿no?
No. Pero debemos de procurar que no pase, o sea, que se pasen para acá y lo único que den es atole con el dedo diciéndote es que ya cambiamos de color y de bandera, cuando exactamente detrás de esa mampara pues siguen estando los mismos, ¿no? Por eso hay que tener no solamente ojos, sino oídos y pues también esa duda, ¿no, mi Lalito? La duda de, ¿él estará hablando con la verdad? Pues ya que se nos quite lo aztecas, ¿no? ya, o sea, las cuentas de vidrio no tienen valor y México es valioso, mucho, muy valioso, es nuestra patria, es el lugar donde vivimos, es el producto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, nos pertenece a todos los mexicanos. La federación nace para organizar la sociedad, para que pueda tener... Es un trato que se hizo donde tú te encargas de la seguridad pública, de la organización social y todo, para que yo pueda desarrollarme y explayarme todo. No es un sistema ni nació como un sistema de control. Entonces jamás vamos a deber llegar, esto ya sería terrible, a una izquierda ya del tamaño de un comunismo, en donde al final de la historia hasta lo que tienes que saber está coartado. Como mexicanos eso no lo podemos permitir, no es nuestra naturaleza, y la verdad es que no debemos llegar a esa parte bajo ninguna circunstancia, y debemos comenzar a dejar de ser aztecas, y me refiero más bien a dejar de ser infantiles y ser tan crédulos en estos discursos, saber que hay tres niveles, tres dimensiones en las personas, en su hacer, en su pensar y en su sentir. Claro. Que puede ser hombres muy íntegros, que lo que sienten, lo que piensan y lo que hacen está en una sola línea, o soy un desmadre donde yo siento una cosa, pienso otra cosa y hago otra cosa, ¿no? O sea, así es. Yo digo, si yo te digo, yo me siento, no sé, el conquistador español, ¿no? Me sigo sintiendo así. Y yo te veo y sé que debe haber un discurso de que te acepte, ¿no? Así, de mi hermano, ¿verdad? Pero yo digo, por lo tanto que estoy diciendo, pinche naco, ¿no? Ahorita va a ver. ¿Para qué no ahorita me lo choreo, ¿no? Pero yo te hablo bien bonito, oye, mano, fíjate, es que vamos a hacer un programa y tú vas a participar, güey. ¿No? Y al final de ti ni te dejo hablar, ¿no? Ándale, o el otro no está contento, o el otro sí, está bien, vamos, ¿no? O simplemente es, no, sí, vamos. Y digo, ¿se puede dar o no se puede dar, Manu? Claro que digamos en un contexto como este programa, así de sencillito, algunos de los dos tuvieron un ego más elevado e intenciones, digamos, de, seguro lo mato para quedarme con su lana, ¿no? Con su puesto, ¿no? Con sus tierras. Hay personas que podrían hacerlo, ¿no? Pero es que lo hacen, Lalito. A lo que voy es, hay discursos, la corrupción es uno de esos, bien arraigados que tenemos los mexicanos, pero también hay discursos muy fuertes y muy sólidos que a pesar de los años también se siguen manteniendo, y una de ellas es la bondad del mexicano. La bondad, el hecho de apoyar, el hecho de estar presente, el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo como mexicano te extiendo la mano. Hay un tsunami, hay un problema, va. Sobre todo si hay un terremoto o qué sé yo, un siniestro en México, todos nos apoyamos. Después del 85 sí supiste que encontraron todos los apoyos alimenticios en bodegas de algún partido X, o sea. Ese es el otro discurso. Y bueno, yo quiero mandar un saludo a Angélica Palafox. Muchísimas gracias, Angie, porque siempre nos escuchas. Te mandamos un caluroso saludo, un abrazo cariñoso. Y Alexa Flores, quiero mandarle un especial saludo, porque nos dice que este es un excelente programa y que siempre le es placentero escucharnos. Un saludo a Alexa Flores, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Un saludo a todos los que no se atrevieron a participar en nuestro programa, pero sabemos que están detrás ahí. Ya lo verán, ya verán ahí obviamente Y entonces, pues bueno, yo creo que ya nos extendimos, a lo mejor están esperando ya, pues yo creo que es momento de despedirnos con tus sabias e iluminativas palabras, mano. Yo en esta ocasión me gustaría compartir una frase de
Pepe Mujica. José Mujica. Ese, mi querido Mujica. Bueno, comerciante, guerrillero. No, de todo. José Mujica. No, hombre, ¿qué no hizo? Murió prematuramente de tuberculosis. Pero fue poeta, fue un maravilloso varón. Y yo la verdad digo, todos nos valemos de esos discursos, de esos métodos para obtener lo que queremos. Pero coincidiendo con este discurso que hemos tenido por años, que es la bondad, me gustaría citar al gran Pepe Mujica. Venga. No se cansen de ser buenos, aunque ser bueno no sirve para mucho. Sirve para no arrepentirse de uno mismo. Bravo. Pues hasta el cielo, Mujica. Yo me voy a despedir con estas palabras muy cortitas, muy sencillas. Si alguien se acerca, te mira profunda y románticamente y susurra a tu oído, te quiero, voltea, mira fijamente y pregúntale, ¿para qué? Porque neta, alguien puede estarte diciendo que te quiero, pero hay 1,000,000 de posibilidades en cuanto a sus intenciones. Y sobra advertencia. No hay aviso. No hay engaño. Y nadie hace engaño, nada. Ni discurso. Y bueno, pues vamos a despedir nuestro programa. Claro que sí, mi querido Lalito. Ya pues, pongámonos en orden. Ya. Y vamos. Sosiégate. Ya pasó. Ya. Que esta indignidad. Pues, ¿algo más? No, pues obviamente elijan bien en el hecho de utilizar las palabras correctas y precisas. Obviamente recuerden esos 3 puntos, ¿no? Digo, el sentir es lo más próximo que tenemos todo el tiempo, pero de verdad démosle el sentido al sentir, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos y no hacemos lo que debemos, ¿no? Yo creo que el hacer con el sentimiento puro, ya la seguridad pura de decir es esto, pues va, ¿no? Es muy respetable. Pero yo creo que hay que elegir tanto palabras, yo creo que hay que elegir tanto actitudes, yo creo que hay que elegir sentimientos y de verdad hay que elegir decisiones, me quedo. Claro. Y bueno, yo me quiero despedir con las palabras de Napoleón. Uh-huh. No Napoleón Bonaparte, José María Napoleón. Sí, ya andaba yo hasta... Dice, nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, quizás mañana no tengas tiempo. Y al final de la historia, ¿para qué haces daño? ¿Para qué haces tantas cosas si de aquí nada te vas a llevar? Y hablando del tiempo, pues ya se nos acabó. Pues esto fue Onda Abierta. Recuerden que es el programa de La Gente Despierta y los esperamos el próximo martes en punto de las 6:30 de la tarde para otro interesantísimo programa en donde sus amigos Lalo Trejo y Manu Rodríguez estaremos aquí para intentar deleitarlos y hacerles pasar una amena tarde. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.